Bueno, un saludo a todos ustedes que van a detallar y a la vez observar este curso de la movilidad y su seguridad vial, presentado por Sandra Lema. Les voy a dar a conocer mi perfil. Mi nombre es Sandra Lema, soy ingeniera en gestión de transporte, tengo las certificaciones de formador de formadores, de competencias laborales y también soy capacitador independiente y calificado por el Ministerio de Trabajo. También tengo el registro del Ministerio de Trabajo en la cual me permite realizar el curso y a la vez tengo una resolución en la cual está visualizada en la página del mismo y a la vez me permite entregar los certificados a las personas que realicen el curso y a la vez este certificado se visualiza en la página del Ministerio de Trabajo. Mi experiencia lo tengo como capacitadora en la área de educación vial. Los logros obtenidos, uno de ellos es la destacada participación de los emprendimientos de graduados, uno de ellos es la capacitación online. Otro logro obtenido es como que participé como disertante de la jornada de educación y seguridad vial en el tema de la movilidad activa y los principios de transporte en el Ecuador. Los contenidos que vamos a observar en este curso son educación vial y sus componentes, pilares de la seguridad vial activa, seguridad vial pasiva, clasificación de las vías, movilidad sostenible, señales de tránsito horizontales y verticales, siniestros de tránsito, velocidad de conducción a la defensiva, cómo aplicar el manejo defensivo y algunos ejercicios. Comenzamos. La matriz de Handon. Tenemos, por ejemplo, esta herramienta en la cual me permite analizar los siguientes factores: el ser humano, los vehículos y equipos y el entorno. El antes del accidente es la prevención. Por ejemplo, en el ser humano tenemos la información, las actitudes, la conducción bajo los efectos de alcohol, drogas, discapacidad, la aplicación de la ley por las autoridades competentes y la experiencia. Los vehículos y equipos que se deberían tomar en cuenta: el buen estado, los luces, los frenos, el control de la velocidad. En el entorno tenemos el diseño trazado de la vía pública, la limitación de la velocidad, las condiciones ambientales de la vía. Durante el accidente es la prevención de las lesiones y las muertes durante el siniestro de tránsito. En el ser humano, por ejemplo, la utilización de los dispositivos, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, del casco, la conducción de los bajos del efecto del alcohol. En los vehículos y equipos, la disposición de toda la sujeción para los ocupantes y los otros dispositivos de seguridad, por ejemplo, el airbag. En el entorno, por ejemplo, tenemos los objetos protectores contra los choques del lado de la acera y otros objetos de la vía que nos van a permitir prevenir, en este caso, los accidentes, y es que ya sucedió durante el accidente, que me va a permitir proteger después del accidente. Tenemos, por ejemplo, la conservación de la vida y a la vez también la minimización de las lesiones, que es lo que me va a permitir en los factores, por ejemplo, del ser humano, las enfermedades previas, la edad, los primeros auxilios. En el vehículo y los equipos tenemos la facilidad de acceso, por ejemplo, el riesgo del incendio, que el vehículo ya después del accidente, qué es lo que va a suceder con ese vehículo, qué es lo que va a pasar. Y también tenemos el entorno, por ejemplo, ya en la proximidad de los servicios de emergencia, qué es lo que van ellos a realizar el análisis y cuáles son las decisiones que van a tomar en ese momento. Esta matriz de Handon lo que me va a permitir es a realizar un análisis de los factores del ser humano, vehículos y equipos y entorno, y a la vez tomar una decisión basada en estas herramientas para una toma de decisiones. Tenemos también los pilares de la seguridad vial. En el pilar 1 se detalla la gestión y la vigilancia y la investigación y el financiamiento y la participación de la sociedad. En el pilar 2 tenemos las vías de tránsito más seguras y la infraestructura. En el pilar 3 los vehículos y la seguridad vehicular en el transporte público. En el pilar 4 los usuarios, la educación y la formación y la concientización. En el pilar 5 las respuestas tras los accidentes y atención integral de víctimas y familias. La seguridad vial activa y pasiva. Vamos a conocer cada una de ellas. Por ejemplo,
Para más a detalle, vamos a conocer el fenómeno circulatorio que se compone de los siguientes factores: el factor humano, vehicular y ambiental. El factor humano es el peatón, el conductor y el pasajero, el cual es el elemento más importante porque va a depender del comportamiento para los demás usuarios. El factor vehicular es el medio de transporte que se moviliza, en la cual, por ejemplo, se tiene las características, los pesos, las dimensiones, la capacidad de carga, la velocidad, los órganos de seguridad, por ejemplo, los frenos, la dirección, la revisión técnica, que va a depender, por ejemplo, el número de placa de cada vehículo, y a la vez se va a realizar en cada mes de año con su respectiva fecha. En el factor ambiental tenemos, por ejemplo, las vías por donde va a circular, y debemos tomar en cuenta la anchura, las intersecciones, la, las necesidades. Por ejemplo, estas vías deben responder a las necesidades del tráfico, en las cuales, por ejemplo, el número, la categoría y las características. El fenómeno circulatorio se compone de los factores, como decíamos, el factor humano, factor vehicular y ambiental. Tenemos este factor velocidad, que va a depender del comportamiento de cada uno de ellos, y también nos va a permitir utilizar como herramienta para poder analizar un problema de tránsito. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, de estos elementos que son esenciales conocerlos, porque van a aparecer en toda toma de decisiones que realicemos. Por ejemplo, el factor humano, factor ambiental y el factor vehicular. Estos tres elementos van a depender de su comportamiento y cuáles y qué decisiones podemos tomar en ese momento. ¿Qué es la seguridad vial activa? La seguridad vial activa son aquellos que tienen como objetivo evitar que se produzca el accidente. Entonces se pueden englobar en todos estos factores que son importantes, por ejemplo, el ser humano, el vehículo y la vía. La seguridad vial pasiva. En este caso, lo más importante de esta parte es que se realiza, por ejemplo, todos los elementos de seguridad, que es lo que deberíamos utilizar en ese momento. Por ejemplo, durante y después del accidente, por ejemplo, con el objetivo de reducir las consecuencias de lesiones sufridas. Por ejemplo, tenemos el cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que de aquí se define de la seguridad pasiva? Es intervenir todos los elementos necesarios del tráfico que intervienen durante y después del accidente. Esto me va a permitir disminuir esas consecuencias de las lesiones sufridas por los ocupantes y los peatones o ciclistas. La seguridad vial activa del humano va a depender de la voluntad de las personas, por ejemplo, de su comportamiento en la vía pública, de su formación y capacitación. La seguridad vial pasiva, por ejemplo, también, por ejemplo, va a depender de la voluntad del ser humano. Por ejemplo, el llevar puesto un casco, el cinturón de seguridad. Otro caso, por ejemplo, son de las licencias. La licencia de los 16 años, que toda, por ejemplo, puede tener, pero este debe tener la garantía de un adulto para pagar daños o sanciones en caso de infracciones. Los municipios también van a obtener los permisos de las licencias, pero debe ser con la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito. La licencia internacional, por ejemplo, los ciudadanos que tengan licencia internacional lo pueden hacer uso en el respectivo país siguiendo todas las normas legales correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia? Ser mayor de edad, goce de derechos ciudadanos, título de conductor profesional o certificado de conductor no profesional. Y la licencia, vamos a tener la licencia de conducir. ¿Qué es el factor vehicular? Por ejemplo, mantener el vehículo en todos los niveles de seguridad y confort, realizar el respectivo mantenimiento a todos los elementos necesarios para evitar posibles siniestros y sus consecuencias. La seguridad activa del vehículo. ¿Qué es lo que se debería tomar principalmente en esta parte? Es que evitar que se produzcan los accidentes. En este tenemos algunos elementos: frenos, por supuesto, también del sistema ABS, alumbrado, neumáticos, dirección asistida, el control electrónico de la estabilidad y avisadores de cambio de carril. Los espejos retrovisores de visión angular. Tenemos un gráfico donde podemos dar a conocer la seguridad pasiva y seguridad activa de un vehículo. La seguridad vial pasiva de los vehículos va a depender la protección física durante y después del accidente. Pero aquí, ¿cuáles son estos elementos? Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el reposacabezas del airbag, el sistema de retención infantil, los paragolpes, especialmente diseñados para
diseñados recientemente para minimizar daños a los peatones atropellados, deformación controlada de la carrocería y refuerzos para que el habitáculo no se deforme, por ejemplo, las varas laterales del antivuelco. También tenemos las formas redondeadas de las carrocerías, evitando aristas, pensando principalmente en posibles atropellos peatones y ciclistas, y acolchamiento de interiores del habitáculo, etc. La seguridad vial activa para la vía. ¿Pero qué es la vía? Son las estructuras de diferentes tipos construidas para la movilidad terrestre de los vehículos, ciclistas, peatones y semovientes y constituyen un esencial medio de comunicación que se reúnen a las regiones, provincias, cantones de todo el Ecuador. Y cuál forma constitutiva, esta plataforma de circulación me permite comprender las facilidades para garantizar una seguridad, incluyendo aquella definida como derecho de vía, en el cual nos dice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La seguridad vial activa para la vía. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, por sus características serán todos aquellos elementos incorporados a la vía que evitan que se produzcan los accidentes. Por ejemplo, las bandas sonoras, pasos de peatones elevados, peraltes de las curvas, distintos tipos de aglomerado, asfalto, etcétera, con alta adherencia, señalización adecuada, etcétera. Tenemos aquí un peralte y, por ejemplo, aquí también tenemos, por ejemplo, algunos gráficos que es lo que aquí nos va a detallar las partes, por ejemplo, que debemos conocer de la seguridad vial pasiva de la vía. Por ejemplo, los principales son, por ejemplo, las dobles viondas, pistas auxiliares de frenado, muros especiales de impacto. Aquí tenemos algunos gráficos de todas esas partes que son necesarias conocerlas. La clasificación de las vías, por su diseño, por su funcionalidad, por su dominio, por su uso, por su jurisdicción y competencia. En esta parte de la clasificación de las vías se detalla en el curso, por ejemplo, las partes de una vía, cuáles son la funcionalidad de las vías, cuántas son vías principales, secundarias, las vías urbanas, por su dominio, cuáles son, por ejemplo, qué es lo que se deberían tomar en cuenta las señales que tienen informativas las vías, por su uso, si son públicas, privadas, por su jurisdicción y competencia, si estas vías corresponden, por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Consejo Provincial o al municipio, por ejemplo, el municipio. Detallamos aquí en un mapa vial para que ustedes tengan mayor conocimiento y a la vez analizamos esto a mayor detalle en el curso. La movilidad sostenible. ¿Qué es la movilidad sostenible? Es un conjunto de acciones destinadas a todos los ciudadanos que de manera global pretenden en sus desplazamientos mejorar la calidad de vida, por ejemplo, haciendo el uso de transporte público, a transportes alternativos que buscan minimizar el impacto ambiental. ¿Cuáles son las señales de tránsito? ¿Cuáles son estas señales manuales que hace el conductor, el policía? Las horizontales, esas por ejemplo tenemos las longitudinales, transversales y las marcas especiales. Las luminosas, las verticales, ¿cuáles son estas señales verticales? Por ejemplo, reguladores, preventivas de información, especiales. También tenemos, por ejemplo, las escolares y de riesgo y las acústicas. Todas ellas las damos a conocer mucho más detalle en el curso. ¿Qué es un siniestro de tránsito? Por ejemplo, en el accidente de tránsito es un acontecimiento donde participan varios elementos, por ejemplo, que conforman, por ejemplo, el tránsito, el humano, la vía y el vehículo, que ocurre principalmente en las vías públicas y ocasiona las defunciones y lesiones de diversa gravedad, incluso los daños materiales, ya sea vehículos o propiedad privada, e incluso las vías. La velocidad de conducción a la defensiva, que es la que me permite hacer la conducción a la defensiva. No es más que tomar las medidas y precauciones y maniobras que el conductor debería conocer y a la vez estar capacitado para saber ejecutar en cualquier tipo de inconveniente al momento de estar en mando de cualquier vehículo. ¿Cómo aplicar el manejo defensivo? Por ejemplo, vemos algunas formas de aplicar la conducción a la defensiva. Por ejemplo, realizar el mantenimiento adecuado y periódico del vehículo, ya sea propio o no, pues esto disminuye de forma considerable las fallas mecánicas que pueden ser los causantes de muchos accidentes. 2. Por ejemplo, para realizar el manejo defensivo se debe evitar la sobrecarga del vehículo, porque al momento de frenar va a realizar un mayor esfuerzo
los frenos, y entonces estos van a sufrir un calentamiento y a la vez su durabilidad de los mismos van a disminuir. Y entonces eso también va a ser una forma de evitar también la conducción ofensiva, porque es lo que va a permitir que a veces se ocasionen los accidentes en el caso de que no sea necesario, por ejemplo, detenerse y a veces se lo haga bruscamente. Entonces, por eso es necesario también realizar y observar también el vehículo, cuánto puede este vehículo cargar, si es que viaja por la carretera o es vehículo de carga, cuál es la mención, la capacidad de carga que tiene el vehículo, para así evitar el calentamiento de los frenos. Planificar los recorridos previniendo con antelación la cantidad de benzina que se utilizará y el tiempo invertido en una forma de aplicar la conducción ofensiva. Es recomendable tomar las vías más cortas y salir de casa en considerable tiempo de anticipación. O sea, aquí me refiere que los recorridos debería yo planificar, dar a conocer las vías más cortas, por qué horario debería yo salir para evitar el tráfico, y también qué es lo que se debería yo planificar, el tiempo y el horario que puedo yo circular por esas vías, que no existan mayor congestión, y así evitar contratiempos en el momento que yo esté viajando. Practicar un manejo preventivo es indispensable. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad estadísticamente es uno de los elementos que más limitan las lesiones corporales en caso de accidentes o choques. Entonces, este manejo defensivo debe ser uso y también, y a la vez es preventivo, el cinturón de seguridad, que me va a permitir tener esa seguridad al momento de conducir. Forma constante y no realizar cambios bruscos, pues comprometen la vida media del motor. O sea, al momento que conduzco doy ese cambio de imprevisto. Entonces, eso es lo que también debo dar yo en cuenta en esa actividad. No realizar cambios bruscos a la manera de imprevistos, para que yo, ese momento, si el momento que pueda controlar o no pueda controlar, y tomar la decisión. Les dejo aquí algunos pequeños ejercicios en los cuales pueden ustedes escanear el código QR y repasar y cómo ustedes se encuentran en esos conocimientos, para cuando ustedes realicen el curso pues ya tengan un mayor detalle y puedan aprobar el curso. Recordemos que al final del curso se toma un examen, y a la vez ustedes realizan un taller con todos los respectivos ejercicios para la aprobación del curso y obtener su certificado, que sería de gran ayuda para su hoja de vida. Y también, si ustedes trabajan, les va a permitir tener sus conocimientos actualizados para una mejor toma de decisiones. Presento las redes sociales en las cuales ustedes pueden seguirnos para que se conozcan toda la información necesaria con respecto al curso. Espero que sea de gran ayuda y gracias por su atención.